Estos últimos 10.000 años es el periodo con donde ha avanzado la civilización, tal como la conocemos. Pero hoy en día, las fuerzas más importantes uno de los temas quizá más importantes. Y sabiendo aquí lo que decidí explicarles en una lámina y después hacerlo con más cuidado. Y estoy repitiendo lo que dije, tuve la oportunidad de dar el discurso de inauguración en esta conferencia de las partes, este evento de las Naciones Unidas que tiene pues como meta llegar a un acuerdo internacional para enfrentar este problema del cambio climático. Eso todavía no se logra, por razones que quizá pues me dará tiempo de explicar en parte. Pero lo voy a resumir aquí pues. Lo importante es reconocer que el cambio climático está causado principalmente por las actividades humanas. Hay una evidencia científica ya contundente. Y aclaro lo siguiente, la base científica, las bases, la ciencia básica que explica esto está muy clara, de eso realmente no cabe duda. Además, tenemos una solución, hay una solución para enfrentar el problema, claro, hay que hacer cambios muy importantes, y el costo de no tomar estas acciones necesarias es claramente mayor que el costo a la economía de todo el planeta de tomar las acciones que se necesitan para pues evitar estas consecuencias preocupantes del cambio climático. Sabemos, por supuesto, la comunidad científica pues conoce muy bien la situación de que hay incertidumbres. El sistema climático del planeta es complejo, entonces no tenemos la certeza de las predicciones que estamos haciendo, pero la conclusión es muy clara. El riesgo de no actuar es muy significativo. No cabe duda que correríamos un riesgo enorme si simplemente ignoramos el problema. Esa es la conclusión importante. Y además, lo que no veo ya claramente en esta lámina, pero es que yo hice un reto para pues aquellas personas que tienen objeciones a esta conclusión de la comunidad científica, a que presentaran pues ideas coherentes, convenciéndonos de que no existe tal riesgo. No estamos hablando de encontrar algunas fallas en el sistema científico, eso lo sabemos con mucha claridad, pero de que está muy claro que hay un riesgo importante, eso es lo que no cabe duda. Bien, pues voy a tratar de explicar un poco más esta situación. Voy a hablar de una evaluación que se hizo recientemente, en este caso en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Pues porque es un país muy importante para llegar a este acuerdo internacional y de momento es el cuello de botella. No está, la política interna en Estados Unidos no permite pues el llegar a un acuerdo internacional porque el Partido Republicano pues ha tomado como mantra el dudar de la ciencia del cambio climático. ¿Pero a qué le llamamos la evidencia científica? Pues es que el consenso de la mayoría de los científicos, desgraciadamente veo que están perdiendo la mitad de mis láminas, pero lo voy a repetir. El 3%, que no se ve aquí en esta lámina, pero si contamos de 100, 3 científicos en principio son los que tienen objeción pues a que este riesgo sea significativo, pero 97 forman el consenso. ¿Por qué? Porque hay un consenso de evidencia. Tengo que aclarar que estos 3 de los 100 en promedio de esta encuesta que se hizo con varios miles de científicos, estamos hablando nada más de expertos en la materia, de científicos que han contribuido de alguna manera al debate, que tienen las credenciales y además han seguido las reglas del juego que se hace normalmente en la ciencia, que es pues la base del sistema científico, ¿no? Y es que hay que hacer publicaciones, hay que tener debates, hay que explicar con racionalidad por qué hay objeciones
publicarlas y documentarlas. Así pues hay muchos científicos que simplemente tienen la opinión de que el cambio climático pues no es algo serio, pero porque no lo han estudiado bien o porque simplemente pues no le han dedicado el tiempo necesario. Pero hay algunos otros que sí se dedican a eso, pero no están representados por estos tres, porque de nuevo no siguen esas reglas de la comunidad científica de publicar los resultados, de discutirlos y de contestar a las objeciones. Así es que no es el 3% de los científicos, pero sí que el cambio climático está ocasionado por actividades humanas y es un riesgo importante, es el 97%. Pero ahora el problema, y de nuevo aquí vamos no se ve claramente la diferencia, pero resulta que los medios no han cubierto con claridad esta situación del consenso, pues, de la gran mayoría de los científicos. ¿Por qué? Porque los medios, pues, normalmente han seguido esta idea de que hay que presentar los dos lados de una controversia. Y de tal manera que, pues, como dice la lámina, el 28% sí de las ideas que se han presentado, en este caso en una evaluación de lo que ha salido en la televisión en Estados Unidos recientemente, el 28% está de acuerdo, pero el 72% de estos programas de televisión, pues da la impresión de que no hay consenso científico y de que todo está en duda o algo así. ¿Por qué? Pues por esta idea de presentar los dos lados de una controversia, pero bueno, para simplificar y hacerlo breve, yo pongo el ejemplo de que pues hay también dos lados para explicar el movimiento de los planetas, que es la astronomía y la astrología. Sin embargo, los medios no le dan igual peso a la astrología, porque vamos, ya está muy bien establecido. Pues es la misma situación con cambio climático. Ya no estamos en la época de la astrología, por el consenso pues tan claro de la comunidad científica, pero desgraciadamente está implicado que la percepción pública sigue lo que han hecho los medios. O sea que aunque hay un 26% de la población en Estados Unidos que piensa que el cambio climático sí está ocurriendo a causa de las actividades humanas, pues un 74% pues está influenciado por lo que dicen los medios. Y esto es un problema importante. En Estados Unidos, de nuevo, resulta que pues lo que las encuestas dicen que es aproximadamente 10 a 15%. Nada más es un 10 o 15%, resulta que es el 50% en la legislatura. Señores, ha tomado como regla, y por eso de momento no es posible llegar a un acuerdo internacional, porque sí se requiere la participación de Estados Unidos, que cumulativamente es el país que más emisiones ha emitido. Esperemos que en realidad pues pero voy a explicar ahora con un poco más detalle esta situación de por qué la ciencia básica está bien establecida. Sabemos que en el espacio cualquier objeto, en un momento dado, como nuestro planeta, desde hace millones de años, la cantidad de energía que la recibe del Sol, sobre todo en forma de luz visible, es la cantidad que pierde. Y esto se estableció con mucha claridad desde principios del siglo pasado. Y la ley más importante que describe esto con detalle es lo que llamamos la ley de distribución de Planck, que da la casualidad que es la misma ley que estableció la mecánica cuántica, que es fundamental para la ciencia moderna. Todo lo que sabemos, por ejemplo, de física del estado sólido, los mismos televisores, teléfonos celulares, etcétera, pues todo eso depende de esa física, de la mecánica cuántica. Lo mismo la química moderna, toda está basada en la mecánica cuántica. Este tipo de física no está en duda, no es cuestionable, y es la base pues de nuestro entendimiento del clima. Menciono aquí a otros científicos importantes, Einstein, que también por el efecto fotoeléctrico. Y la base de esto es que la energía viene en paquetes, cuántos se llama, no es continua. Y lo mismo, la luz, la radiación, pues viene en paquetes que llamamos fotones, no es continua. Y esos fotones, pues su energía depende de
longitud. No voy a discutir más de la ciencia, pero sí establecer con claridad que esta base científica es lo que nos explica cómo funciona el clima de nuestro planeta. Y aquí lo vemos de esta manera. Esta energía que viene del Sol, aproximadamente la tercera parte se refleja al espacio por las nubes y por la nieve, pero las 2/3 partes penetran a la superficie de nuestro planeta porque la atmósfera es transparente a la luz visible. Bien, pues el planeta pierde esa misma cantidad de energía, pues el equilibrio dinámico del que hablaba desde hace millones de años, pero la pierde en forma de energía infrarroja. Si aplicamos simplemente la ecuación de Planck, podemos calcular con precisión cuál debería de ser la temperatura de la superficie del planeta, porque podemos medir la distribución de energía que nos llega del Sol. El resultado es que la temperatura debería ser menos 18 grados Celsius. Por fortuna ese no es el caso, porque pues no estaríamos aquí, estarían congelados los océanos. Lo que pasa es que esa temperatura no es que esté mal la ecuación de Planck, lo que está mal es que no es la temperatura de la superficie del planeta, sino es a cierta altura en la atmósfera. ¿Por qué? Porque la atmósfera tiene cierta cantidad de gases traza, que llamamos gases de efecto invernadero, que tiene como consecuencia funcionar como una manta que calienta al planeta. En esta figura lo que está mal representado es la dimensión de la atmósfera. Realmente es como la cáscara de una manzana. A los 10 o 15 kilómetros está concentrada la mayor parte de la masa de la atmósfera, pero juega ese papel importantísimo, pues, de calentar a la superficie, y esto tampoco se cuestiona. Este es lo que llamamos el efecto invernadero natural, que tiene como consecuencia que la temperatura promedio de la superficie del planeta no sea menos 18, sino más 15 grados Celsius, y por eso, pues, la vida ha evolucionado como la conocemos. Esto, de nuevo, es el libro de texto, no se cuestiona. Pero, en fin, vamos a ver ahora esta cuestión muy interesante de que los dos gases más importantes que absorben